Ya, empezaremos entonces, Christopher, por favor. Listo, yo lo hice a mano. No Ya, sé si se puede ver. pero tu camarita, Ya, harto reactivo, le hice un cachito. Deme 5 minutillos. Turun, turun, turun. Bueno, dice sí. ya, vamos explicando, por favor. Ya, bueno, dice lo que es la electroterapia. Bueno, lo que crea las reacciones tanto que son biológicas y fisiológicas. Tiene una respuesta de catabolismo y anabolismo. El catabolismo es lo que degrada o destruye tejido celular dañino y el anabolismo es lo que es se encarga de la reconstrucción celular. Tiene lo que son los efectos, efecto motor, el efecto sensitivo. El efecto sensitivo sería lo que actúa sobre el sistema nervioso sensitivo ante dolores y lo que se pretende es que genere analgesia y son de baja frecuencia. Después son los cambios químicos, que son los que modifican elementos químicos y son los que son las corrientes galvánicas o corrientes interrumpidas galvánicas también. Luego está lo que son los que generan efectos térmicos. Generan cambios térmicos en los tejidos. Y como mencionó, existe lo que es la criolipólisis, que destruye ciertos tejidos, que sería lípidos, y el otro no recuerdo bien, que era radiolipólisis, también era el eso sí que no podía anotar. Radiofrecuencia. Era radiofrecuencia, eso. Y luego esos son de corrientes de alta frecuencia superior a 500.000 Hz. Luego está lo que son las energías de altas frecuencias, que serían lo que son los láseres, el ultrasonido, infrarrojos, baños de luz polarizada, ultravioletas. Ya, vamos. Ahí, sigue, sigue. Luego sería lo que son los tejidos conductores, que son tres: tejidos poco conductores, tejidos medianamente conductores y tejido altamente conductores. En tejido poco conductores está el cabello, el hueso, la grasa, porque no está vascularizada, la piel reseca, que sería como las verrugas, el dorso de la espalda y pieles costrosas. También sería la uña y el cabello. Esos son tejidos poco conductores. Y tejido medianamente conductores sería la piel queratinizada, ligamentos, tendones, fascias musculares, cartílago articular. Y tejido altamente conductores, que son la sangre, la linfa, líquido intercelular, órganos viscerales, neuronas, nervios periféricos y músculos. ¿Qué es magnitud? Magnitud es aquella cualidad física que puede ser medida y cuantificada. Las magnitudes en electroterapia, las que se pueden cuantificar, son 12. Aquí noté 6, que serían polaridad, carga eléctrica, diferencia de respuestas debido al lugar donde se fueran aplicadas. Bien, Eso Christopher. sería, Alicia. Solamente en lo que es efecto motor, eh, ¿qué tejidos son los estimulados? Cuando buscamos un efecto motor. ¿A qué tejidos son ese? Ajá, Bueno, dice, lo que es el efecto motor actúa sobre las fibras musculares ya, o y nerviosas motoras, que son corrientes de baja frecuencia o mediana frecuencia. ya, muy bien, Christopher. Orlando puede compartir su pantalla. Listen, no terminé. Ya, hasta donde hayas hecho, a ver. Bueno. Sí, se ve. Solo tu Su audio. sombrerito, pues, su chulito. Audio. Orlando, está sin micrófono. Ahora sí. Vale. Decía que hacía mucho frío.
Bien, la electroterapia es la aplicación ¿cómo es? Es la aplicación de energía electromagnética al organismo en fin de producir procesos ya sean biológicos o fisiológicos, los cuales tienen dos efectos, catabólico y anabólico. El efecto catabólico o metabolismo destructivo es el proceso que produce la descomposición de moléculas o como hidratos de carbono o ¿cómo se llama? Proteínas y grasas. El efecto anabólico o también metabolismo reconstructivo, que es el proceso de aceleración de la cicatrización como la coagulación, inflamación, ¿cómo es? ¿Qué se llama? Proliferación y maduración. También tiene efectos de electroterapia. Los efectos son como efecto motor, efecto sensitivo y hasta ahí nomás llegué, Liz. Ya, Orlando, hay que ponerse al día con la siguiente parte. Romané, ¿puedes compartir, por favor? Gracias, Orlando. No hay de qué. Romané, Un ratito listo. Am, creo que sí, a ver. Un cachito. No sé qué estoy haciendo, no puedo cambiar la cámara. A ver. Está No puedo al darlo. costado, está Ajá, al costado izquierdo para que cambies la pantalla. no, no da. girar la No, pantalla. voy a apretar. Eso estoy intentando, no da. A ver. Espera, creo que ya. En la esquinita está la camarita, Ya eso. está, ya está, ya está, ya está. Muy bien. Ah, Lice, no he acabado de esto de los efectos y directo me he saltado. A ver, No se ve. Mm, ya, a ver. Oye, estoy rehaciendo ya, no es lo que del año pasado. Vamos. Orlando, no sé qué te habrá querido decir. Al Christopher le estoy diciendo. Yo me he anotado ahorita. Directa para mí, Mentiroso. creo que sí. Ya, vamos, chicos, vamos. Tenemos que avanzar. Creo que no se ve. A ver. Ya, lo que es electroterapia es la aplicación de energía sobre reacciones biológicas y fisiológicas. También tenemos lo que es metabolismo, que tiene dos tipos de modificación, que es el catabolismo y el anabolismo. Catabolismo es degradar y anabolismo es reconstrucción. La electroterapia igual podemos dividirla en efecto motor, sensitivo, cambios químicos, efecto térmico y los equipos que eran aparatos de energía al organismo, pero no he terminado. Lo que es efecto motor es la actuación sobre las fibras musculares o nervios motores de corrientes de baja frecuencia o media frecuencia. Moduladas en baja frecuencia, que es a menos de 250 Hz. Efecto sensitivo, actuación sobre el sistema nervioso sensitivo, destinados a concienciación sensitiva o analgesia, corrientes de baja frecuencia o modulación de media. Es menos a 1000 Hz. Los cambios químicos, no he terminado, dice, pero está anotado, solo que no le he pasado al link. Después viene lo que es electro, que son poco conductores, mediamente conductores y altamente conductores. Lo que es poco conductores está hueso, grasa, piel reseca, uñas y cabello. Mediamente conductores está piel reseca, ligamentos, tendones, fascias musculares y cartílago articular. Lo que es altamente conductores es sangre, linfa, líquido intercelular,
órganos viscerales, neuronas, nervios periféricos y músculos. Y después lo que era electricidad, la magnitud es aquella cualidad física que puede ser medida y cuantificada. Las magnitudes más importantes que manifiesta la electricidad eran polaridad, carga eléctrica. Tampoco he terminado el lista, estaba pasando a limpio. Pero está anotado. Ya, Romani. Tienen que apurarse en hacer sus apuntes. ¿Ya? Bien. Está hecho, solo que no he pasado a limpio. Ya, pero vamos a ir recordando todo. Ahora voy a compartir yo la pantalla Ya. y vamos a continuar. Tomen bien sus apuntes, chicos, solamente para ir después Ay, ¿cómo hago? modificando. Ay, ¿Ya? Ahora sí. no puedo dejar de compartir, ¿cómo hago? Solo apaga tu cámara. Ah, ya. Listo. Bien. Ahora estamos con lo que eran las magnitudes en lo que es electroterapia. Vamos a empezar hablando de la polaridad. La polaridad nos va a permitir determinar el movimiento de lo que son los electrones. ¿Qué es polaridad? ¿Recuerdan, chicos? ¿Cómo es? ¿Recuerdan? La polaridad hace referencia a una propiedad físico-química que tienen los cuerpos para acumular energía. Esta energía eléctrica va a estar determinada por el tipo de electrones que posee un cuerpo, ya sea una carga negativa o una carga positiva. En realidad, la polaridad va a permitir que los electrones puedan desplazarse, puedan ir de una zona donde escasean a una zona que tiene exceso. Todo para generar un equilibrio eléctrico. Ahora, por lo general, el movimiento de los electrones, cuando hablamos de polaridad, van a determinar dos cargas. Una carga positiva, que se denomina cátodo, y una carga negativa, una carga positiva que se denomina ánodo, y una carga negativa que se denomina cátodo. Ahora sí. Entonces, cuando hablamos de polaridad, vamos a hablar de una propiedad físico-química que determina su nivel de energía de los electrones. Esto basado en su carga, positiva o negativa. Cuando hablamos de polaridad, lo que queremos es generar un reequilibrio eléctrico y desplazar los electrones de una zona donde abundan a una zona donde escasean, o viceversa. Ahora, hace un momento hablábamos de carga eléctrica. Dentro de lo que es la carga eléctrica, siempre va a haber dos valores, un valor negativo y un valor positivo. Ahora, si hablamos de carga eléctrica, estamos definiendo la cantidad de electricidad o lo que les decía, número de electrones disponibles en un tiempo determinado. Esto va a estar dispuesto en un cuerpo o materia que se va a denominar acumulador. La unidad de medida de la carga eléctrica es el coulomb. Ahora, cuando un cuerpo tiene más carga eléctrica que otra, por decirles, acá tenemos una carga eléctrica negativa de -3 y aquí una carga eléctrica de +1. Mejor vamos a poner 5, así para que entiendan mejor. Cuando hablamos de una carga eléctrica mayor en un cuerpo en referencia a otra, vamos a hablar de que existe mucha diferencia de potencial. ¿Qué quiere decir? Que un cuerpo tiene mayor potencia de carga eléctrica en referencia a otro. A eso se denomina diferencia de potencial. Esta más oscura, esta esfera más oscura, tiene más carga eléctrica que la que ustedes están viendo a su lado. Ahora, cuando existe una diferencia no tan alta, vamos a suponer que acá hay
esta carga eléctrica. Como ustedes ven, aquí hay 3 y aquí hay 2. Entonces, cuando sucede esto, vamos a hablar de una poca diferencia de potencial. Y cuando no existe diferencia y los valores son iguales, estamos hablando de que no existe diferencia de potencial. Eso quiere decir que la materia está equilibrada. Ahora, ¿por qué existe diferencia de potencial? ¿O para qué nos va a corresponder estudiar la diferencia de potencial? Para determinar la cantidad de tensión eléctrica o voltaje que va a salir de ese equipo para ingresar al cuerpo de mi paciente. ¿Qué nos va a generar esta diferencia de potencial o tensión eléctrica? Nos va a generar una fuerza que impulse a salir los electrones en este circuito eléctrico. Obviamente, cuando existe esta fuerza impulsadora, se van a determinar el número de electrones que están saliendo en un tiempo determinado. Solamente la fuerza impulsadora se llama tensión eléctrica. Esta fuerza impulsadora, cuando llegue al tejido aplicado, se va a denominar fuerza electromotriz, porque va a hacer que los electrones ingresen a un tejido y activen la funcionalidad que nosotros queremos trabajar, ya sea una fuerza electromotriz regeneradora o una fuerza electromotriz degradadora. Ahora, la fuerza electromotriz, ese movimiento de desplazar los electrones de un cuerpo a otro, va a generar movimiento de los electrones, haciendo que los electrones se desplacen desde una zona donde abundan hacia una zona donde escasean. Gracias a esta fuerza de electromotriz se van a generar 2 sucesos físicos. Por una parte vamos a tener lo que es la succión o fenómeno de atracción. Es cuando el desequilibrio es de carga positiva. Esto quiere decir que cuando hay un desequilibrio de carga positiva en un cuerpo, este va a generar una reacción de succión sobre lo que son las cargas de carga negativa. Va a atraer a todas aquellas cargas que están alrededor, pero que tienen electrones de valor negativo. En cambio, si existe un desequilibrio negativo, se va a generar repulsión. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber un intento de salto sobre la carga próxima, que es de signo positivo, lo va a repeler. Entonces, dependiendo el desequilibrio del cuerpo, se va a generar positivo, se va a generar una fuerza de succión cuando la carga sea de desequilibrio positivo y una fuerza de repulsión cuando la carga sea de equilibrio negativo. Ahora, otra magnitud que vamos a ir trabajando es la intensidad. La intensidad es la cantidad de electrones que pasan de un punto en un segundo. O sea, es la cantidad de electrones que va a salir del equipo en un segundo hacia el cuerpo del paciente. Puede ser que ustedes dosifiquen que vaya a salir 4 miliamperios en un segundo. Eso quiere decir que 4 electrones van a salir en un segundo hacia el cuerpo de su paciente. Como les decía, ¿sí? La Madeleine quiere ingresar. Oh, pero no sale. Miren, pueden ver la pantalla, no. No está en sala de espera tampoco. A ver que ingrese el link. Qué raro. ¿Dónde está la madre? Más tarde va a entrar, creo. Sí, más tarde, chicos. Bien, continuaremos. No sé dónde está yendo la madre. Bien, entonces, cuando hablamos de intensidad,
Vamos a hablar de electrones que salen en un minuto. Esta cantidad de electrones que salen en un minuto van a estar dosificados en la unidad de medida que son lo que son los amperios. Pero en realidad los equipos de electroterapia, chicos, solo maneja miliamperios, que se los estoy escribiendo en este momento, miliamperios, o lo que son los microamperios. No me deja más unidades de medida. El amperio es muy alto y podría generar quemaduras en el paciente. Por eso se dosifica en miliamperios o microamperios, que son las unidades más pequeñas del amperio. Y su sufijo, cuando ustedes dosifiquen, va a ser intensidad con la letra I. Ahora, siempre es importante dosificar la intensidad porque es la cantidad de energía que va a ingresar a nuestro cuerpo. Y su medida siempre va a estar en función a la percepción del paciente. Cuando nosotros dosificamos la intensidad, nos va a permitir que el paciente refiera lo que está sintiendo. Si subimos intensidad, entonces el paciente nos va a decir, siento que se adormece, que pincha, que pica, que vibra, que mueve, etc. La intensidad va a permitir que el paciente sienta la corriente eléctrica. Cuando son en miliamperios, el paciente siente con normalidad. Cuando son en microamperios, el paciente no siente porque la cantidad de energía que está saliendo es muy bajita. Bien, por otra parte tenemos a lo que es la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Es una fuerza que se va a oponer al paso de la energía eléctrica. Va a impedir que los electrones se muevan dentro de un tejido o dentro del circuito de circulación eléctrica. La unidad de medida es el ohmio y esta se representa con lo que es la herradura de caballo o el acrónimo o sufijo R. Ahora, no se olviden que esta resistencia va a ser generada, 1, por el equipo, 2, por el electrodo a utilizar y 3, por el tejido del paciente. En función a lo que nosotros querramos lograr, vamos a generar se va a generar un proceso de resistencia. Ahora, imagínense que ustedes le ponen la corriente eléctrica a un paciente que no se ha bañado un mes, que su piel está con escaras, sucia, seborreica. ¿Ustedes creen que va a pasar la corriente eléctrica con normalidad? Lo hacemos bañar, Lice, porque no va a pasar. Exacto, lo bañan o generan medidas de... Lo remojo en ácido, Lice, y le lavo. Entonces, si no está limpio el segmento, vamos a generar resistencia al paso de la corriente eléctrica, ¿no ve? Entonces, no sé si sea viable que lo bañes en esta época de pandemia, pero algo harás, Cristian. Bien. La resistencia en la materia viva, en lo que es el cuerpo humano, se representa de manera variable. Y esto va a depender de la composición y el tipo de corriente que circule a ella. Cuando hablo de dependiendo de la composición, hablo del tejido donde voy a aplicar. Sobre una piel reseca, o si voy a aplicar sobre eminencias óseas, etc. Dependiendo de dónde aplique, entonces va a haber un grado de resistencia al paso de la corriente. Por lo general, nosotros tenemos que aplicar la corriente eléctrica en zonas donde esté rica en líquidos o vascularizada, para que ese segmento sea un buen conductor de la energía eléctrica. Por eso cuando les dicen, ay, no vas a encender, no vas a enchufar cuando estás con el pelo mojado, cuando sales de la ducha, ¿no ves? Es porque ustedes se vuelven, gracias a la humedad en su piel, se vuelven materia altamente conductora, por eso se hacen pasar la corriente, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay esas precauciones de manera cotidiana con el uso de la corriente eléctrica. Y lo propio sucede cuando trabajamos con los pacientes. Ahora, la resistencia nos va a permitir, bueno, la resistencia más bien se va a manifestar en 2 tipos de circuitos. Unos circuitos en serie y unos circuitos en paralelo. Cuando la resistencia se manifiesta en circuitos en serie,
es cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una aplicación de la corriente en un miembro superior, supongamos, ¿ya? Voy a aplicar un electrodo a nivel de la muñeca y otro a nivel del codo. Imagínense que yo tengo que hacer un drenaje. Entonces, el flujo de energía tiene que ir de manera horizontal, ¿no es cierto? Va a ir de un electrodo al otro. Ahora, si en el recorrido de este viaje yo tengo una costra seca, gigante en mi piel, ahí la costra, ahí va a haber una resistencia eléctrica. ¿Por qué? Porque va a haber un bloqueo del circuito del flujo de la corriente. ¿Por qué? Porque ahí está mi costra. Entonces, mi pobre corriente va a tener que generar un camino diferente a la costra y para mandar la corriente. Entonces, ahí ya me está generando una resistencia. Pero también existen resistencias en circuito de paralelo. Por ejemplo, cuando yo tengo que utilizar, por ejemplo, el ultrasonido y mi energía tiene que entrar hasta la capa más profunda del tejido muscular. Entonces, cuando pasa la energía, tiene que atravesar la piel, esa piel velluda, lleno de queratina, bien vellosa. Luego tiene que atravesar el tejido subcutáneo adiposo, ¿no es cierto? Tiene que atravesar toda esta grasa para después llegar por fin a lo que es el músculo, no sé, glúteo, digamos al músculo glúteo. Entonces, miren chicos que ha tenido que atravesar varios tejidos y la resistencia se ha ido dando en paralelo. ¿Por qué? Porque mi efecto fisiológico está aquí a nivel más profundo. Entonces, para eso tengo que atravesar varios tejidos que se van a convertir en circuitos de resistencia paralela. ¿Hasta ahí se está comprendiendo? Chicos, Sí, sí, dice. ya. Dice solamente que la manifestación de circuito de serie sería en aplicar en forma horizontal, ¿no? Sí, cuando nosotros deseamos generar efectos a nivel superficial, ¿no? Más que todo en piel, edemas, inflamaciones cutáneas, etc. Solo aplicación superficial. Ahora, la potencia. ¿Qué es la potencia? Es la velocidad con la que se realiza un trabajo. ¿Qué quiere decir? Es la velocidad con la que va a hacer efecto la aplicación de la corriente en el tiempo trabajado. Esta potencia va a utilizar la energía eléctrica y se va a dar producto de lo que es la velocidad por la intensidad. Si hablamos de velocidad, se va a producir gracias a la transformación de la energía a otra. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, sale de nuestro equipo una energía electromagnética, ingresa a nuestro tejido y se va a convertir en una energía eléctrica asimilable, no dañina o altamente dañina. Entonces, la velocidad con la que ingresa y genera un efecto fisiológico se va a dar gracias a la transformación de energía. Luego vamos a tener lo que es la unidad de vatio, expresada por W. Les estoy haciendo mención de la unidad de vatio porque esa es la unidad con la que trabaja la potencia. Esta unidad con la que trabaja la potencia es la unidad con la que nosotros vamos a dosificar en nuestros equipos. Si bien se ubican ustedes, chicos, recordarán que cuando compran un foquito común y corriente, ¿no me dicen de cuántos vatios es? Dicen, ¿no? O una pila de 12 voltios, de 9 voltios, ¿no es cierto? Entonces, esos vatios o esos voltios que nos dan cuando compramos nos permite ver la intensidad con la que fluye el equipo. Por ejemplo, un foquito de 12 voltios, cuando uno enciende, la luminosidad de ese foquito es fuerte, ¿verdad? Y si pongo un foquito de, no sé, de 9 voltios, la luminosidad de ese foquito es más tenue, más baja. Entonces, a eso se refiere, la capacidad con la que va a actuar ese equipo, ese foquito o ese equipo de electroterapia para generar un efecto, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, los foquitos, ¿no? Ahí se puede comprobar cuál tiene mejor potencia, cuál tiene mejor respuesta.
Ahora el trabajo, si multiplicamos la potencia durante un tiempo determinado, no siempre el trabajo se va a dar en segundos. Por eso los efectos cuando aplicamos algún tipo de corriente eléctrica se van a dar en el momento de aplicación. Si yo enciendo mi equipo, no quiere decir que en 10 minutos recién voy a sentir la sensación de vibración de la corriente, no. Va a ser a los segundos que yo aplique, ¿no? Al primer segundo, a las micros de segundo, ya el paciente va a sentir la corriente eléctrica. Mientras más rápido sienta la corriente, más alto es el trabajo y la potencia de ese equipo. Habíamos visto también, chicos, que existe otras manifestaciones físicas propias de la corriente eléctrica, que es el calor y la temperatura. Cuando hablamos de calor, hablamos de la cantidad de energía que ingresa a un cuerpo. Pero no es una energía que es, más bien es una energía que se va a dar por el movimiento de los electrones y las moléculas en ese tejido. Por lo tanto, cuando hablamos de calor, vamos a hablar de la cantidad de energía que ingresa y del movimiento que puede provocar en las moléculas ese calor. Cuando dosificamos el calor, lo vamos a dosificar en la unidad de medida de calorías. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes consumen algún alimento, ahí no se mide en calorías, ¿no? Dice, no sé, 20 calorías cuando mascas un chicle grosso, digamos, ¿no? Entonces, esa es la cantidad de energía que va a ingresar de ese alimento a nuestro cuerpo. Lo propio sucede cuando aplicamos corriente eléctrica. Vamos a ver el número de calorías que va a ingresar en nuestro cuerpo de acuerdo a nuestra dosificación. Ahora, este movimiento de cargas eléctricas en el cuerpo, gracias al ingreso de la corriente eléctrica, como todo se mueve, sabemos que cuando nos movemos generamos temperatura. Entonces, ¿qué es la temperatura? Es la concentración de la energía en nuestro cuerpo. Esa concentración de energía manifestada en calorías va a permitir que se aumente la temperatura en ese segmento aplicado. Y al aumentarse la temperatura, nosotros vamos a tener un cambio térmico en el tejido. Este cambio térmico se va a medir en grados centígrados, grados Kelvin y grados Fahrenheit. No se olviden, no es lo mismo el calor que la temperatura. Calor hace referencia a la cantidad de calorías asimilables o introducidas en nuestro cuerpo y temperatura hace referencia a la concentración o densidad de calorías. ¿Hasta ahí está todo claro? Vamos a continuar. Por lo general, cuando nosotros trabajamos el paso de la corriente eléctrica hacia un cuerpo determinada por la intensidad, o sea, cuánto va a ingresar. Si yo digo 4 miliamperios, van a ingresar 4 electrones. Entonces, en esos 4 electrones, ¿cuántas calorías se van a generar? Supongamos que 8 calorías. Entonces, esa es la cantidad de calor que va a ingresar en nuestro cuerpo. Si van a ingresar 8 calorías, puede ser que exista un nivel de resistencia menor en el cuerpo porque es una energía muy bajita. Entonces, va a poder ser asimilable. Cuando nosotros trabajamos con calorías, siempre existe una fórmula fundamental, que es la cantidad de energía que va a ingresar en el cuerpo por la resistencia, la intensidad elevado al cuadrado y el tiempo. Entonces, todos esos valores son parte de la fórmula de calorías. Si bien no la vamos a ir despejando en la aplicación de nuestra terapéutica, es importante que ustedes recuerden esta fórmula porque en algunos equipos van a tener que despejar, pero por lo general ya no vienen con esas características los equipos, pero ahí está la fórmula. Ahora, la velocidad de transmisión de energía es la rapidez con la que se va a aplicar la energía en un cuerpo. Y esto depende de la potencia y la capacidad de los tejidos a asimilar. Si yo utilizo energía de potencia alta sobre la piel, ¿ustedes creen que ingresará más rápido o más lento? Sobre la piel. ¿Qué dicen, chicos?
Yo no voy a ingresar con tanta potencia, porque por las capas, entonces va a ingresar más o menos un poco retrasado, ¿no? Ya, pero si digo en la piel, En la piel. Ah, ujú, no, ingresa con toda la potencia. ya ingresa sumamente rápido, ¿no? Si digo que va a ingresar a lo que es la grasa visceral del estómago, ¿qué dirían ustedes? Ya va a Baja ingresar con potencia. menos, con baja. Ya va a ser más lento, ¿no? Va a ser menos potencia. Muy bien. Bien, vamos con lo que es la dosis o densidad de energía. Aquí ya vamos a hablar un poquito de la cantidad de energía que va a ingresar en nuestro tejido. Y eso va a depender de dos situaciones. De la técnica de aplicación que utilicen ustedes para aplicar la energía, ya sea por la aplicación de electrodos, ya sea por un contacto directo, ya sea por una refracción en caso de láser o por una dispersión de energía en los tejidos subyacentes. Entonces va a depender de la cantidad de energía, perdón, de la técnica de aplicación que utilicen, el ingreso de la dosificación. Y obviamente también va a depender de la calidad del electrodo, el tamaño del electrodo y el tiempo de aplicación. Cuando nosotros dosificamos en nuestros pacientes, entonces tienen que determinar ustedes las siguientes características. Superficie a aplicar. Entonces, si voy a aplicar en piel, si mi efecto es en músculo, etc. Luego, zona a aplicar. No es lo mismo aplicar sobre el músculo deltoides medio que aplicar sobre el dorsal ancho, ¿no ves? Son dimensiones diferentes. El deltoides de una zona más pequeña y el dorsal de una zona más grande. Y por otra parte, también va a depender del aplicador, de lo que es el electrodo, de lo que es el cabezal o el puntero, etc. Entonces, de esos tres factores va a depender la dosificación de la energía eléctrica. Ahora, chicos, en menos de un minuto se va a cortar esto. Les pido, por favor, que nuevamente completen su esquema. Nos vamos a dar los 15 minutitos considerando parte de su recreo, que armen esta parte y continuamos con lo que es la terminología electroterapéutica. Son las 10:12. Nos vamos a volver a conectar a las 10:25 para hacer la presentación de su esquemita. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Todo liceo o lo de hacer Hasta aquí lo que hemos avanzado. aquí? Sí, Esa segunda parte más clara. esta segunda parte.